La antigua Roma comenzó siendo una agrupación de los pueblos que existía a lo largo del río Tíber, Italia. Pronto se convirtió en una osía grande y poderosa que controló un gran imperio. Los romanos transmitieron su legado de arte, arquitectura, ciencia, política, religión e ingeniería a la cultura occidental. Roma dejó una importante huella en la historia de la humanidad, creó el más importante imperio de la historia antigua e hizo aportaciones decisivas. Lo más destacado que nos aportó este gran imperio es la arquitectura, la cual se caracteriza por su monumentalidad, belleza, gran solidez y utilidad pública, dejando así maravillosas muestras como el Coliseo romano. Fue construido entre el 71 y 82 a.C., bajo el poder del emperador Vespasiano. En su momento fue llamado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia. Se lo apodó Coliseo, aunque mantiene su nombre original. Está construido de piedra y hormigón, tiene forma circular y tribuna para las personas como los estadios deportivos actuales. También siguen presentes los teatros. A estos se los construía de forma semicircular y solían hacerlos sobre la gran montaña. Su finalidad era la representación de obras gramáticas griegas y latinas. Ahora también tiene como objetivo servir para interpretaciones. En cuanto a monumentos, construyeron los arcos de triunfo para conmemorar a una victoria militar. Los primeros fueron levantados por los romanos, que estaban dedicados a un general victorioso. Siguen vigentes como el Arco de Triunfo de París. Ellos también se preocupaban por la higiene y decoración de su ciudad, para lo cual construyeron plazas, foros, mercados, puentes, alcantarillados y destacándose así los baños públicos. Estos eran un lugar de encuentro muy simbólico donde ellos se relajaban. En la actualidad son muy distintos, ya que no son tan utilizados como en aquella época. En la actualidad se ingresa individualmente. De la misma manera, dieron valor simbólico a los acueductos, que son unos canales hechos de cemento. Estos eran importantes ya que servían para transportar el agua que recogían de las colinas hasta su ciudad. Así obtuvimos esa idea tan útil, la cual utilizamos en la actualidad, y está presentada en forma subterránea y por tuberías denominadas cañerías. Política. A la vez nos contribuyeron en materia política. Fue creado el concepto de república. Nos plantean que los funcionarios son dirigidos por el pueblo mediante el sufragio. Utiliza la división del poder en distintas instituciones de gobierno, como las magistraturas. Por ejemplo, los cónsules, que eran las autoridades más importantes, que ahora ocupan los puestos de embajador. El Senado, que administraba la política y se mantuvo representando a las provincias en asambleas que estaban divididas en tres. Censores, que realizaban y realizan el censo. Los ediles, que se encargan de la organización municipal que ahora dirigen las ciudades. Y por último, los cuestores y pretores, que actualmente ya no existe su puesto. Derecho romano. La tarea de derecho romano fue muy importante, ya que contemplan un sinnúmero de normas y leyes, códigos, exposiciones que regulan con todo detalle el más mínimo comportamiento en el campo civil, penal, de propiedad, herencia, diplomacia y familia. Este aporte es de tal magnitud que prácticamente no existe un país de Europa o América cuyos códigos civiles no estén basados en el derecho romano. La justicia en esa época apoyaba a la verdadera igualdad entre ciudadanos, impulsa la justicia que usamos hoy en día, aunque no tan literal. Por otra parte, durante el periodo imperial romano, los ciudadanos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Con el tiempo se fueron agregando más dioses con poca tolerancia, y en amplios sectores ya no se sintieron atraídos por un culto oficial.
Necesitaban otro tipo de satisfacción espiritual. Luego de 3 siglos, el cristianismo logró un triunfo importante, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, donde se estipulaba la libertad de culto y se terminaban con las persecuciones a los seguidores de Cristo. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, por lo que ellos no dejaron la Iglesia Católica Apostólica Romana y la importancia de ir los domingos a la iglesia. ¿Sabías que el lenguaje fue un aporte significativo de los romanos? Al conquistar nuevas regiones impusieron su propio lenguaje, el latín. Este se hablaba en casas, calles y campos, por lo cual era el latín vulgar, del cual surgieron nuevos lenguajes neolíticos, como el portugués, catalán, provenzal, francés, sardo, italiano, romache, romano y el español o castellano. La influencia del latín fue enorme. En la actualidad, la mayoría de los idiomas descienden de él. En cuanto a las ciencias, que si bien a los romanos no le importaban demasiado, pudieron desarrollar las matemáticas, que fueron muy simples, se limitaron a aplicarlas en cuestiones muy importantes para ellos, como el comercio y la arquitectura. En ellas se crearon un sistema de numeración basados en 4 símbolos fundamentales, el 1, el 10, el 100 y el 1000, y en 3 números secundarios, el 5, el 50 y el 500. Estos símbolos se pueden ver en la actualidad en los siglos. En cuanto a la astronomía, el calendario que hoy día conocemos es gracias a los romanos, ya que contaban con la misma cantidad de meses. El nombre de los meses correspondían a nombres de algunos dioses o emperadores romanos, como por ejemplo Augusto, quien le dio origen al mes de agosto. Leyenda de Rómulo y Remo. Según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron fundadores de Roma. Al final había sido solo Remo quien lo fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Parte circunstancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a la leyenda, dando orígenes a la ciudad a fines del siglo VIII a.C. La historia de Remo y Rómulo. Roma fue fundada por 2 hermanos gemelos que, acompañados de bandidos y vagabundos expulsados de sus propias ciudades, decidieron fundar un nuevo asentamiento junto al Tíber. Sin embargo, los 2 hermanos no se ponían de acuerdo en el lugar donde se levantaría su ciudad. Remo preferiría el Montitorio de Avelino, mientras que Rómulo se inclinaba por la colina Palantino. Así las cosas, deberían dejar su disputa al arbitrio de los dioses. Apresados cada uno en su colina, esperaban una señal de lo alto. A la mañana del 21 de abril de 753, contemplaban el limpio cielo primaveral, cuando desde la cima de Avelino sobrevolaban 3 enormes buitres. Seguro de su victoria, Remo fue corriendo hacia Rómulo para enunciarle. Sin embargo, 12 manadas de pájaros sobrevolaban el Palantino. Seguro de su victoria y sin esperar la llegada de Remo, cogió un arado y empezó a cavar el pozo que fijaría la frontera sagrada, prometiendo dar muerte a quien osara atravesarlo.
Pero Remo, enojado por su derrota, lo cruzó desafiante de un salto. Obligado por su juramento, Rómulo dio muerte a su hermano, que fue el primero en pagar con su vida la violación de la frontera sagrada de Roma.